Lo que más me preocupa es que este proceso es probablemente el mayor coladero de criminales en un proceso migratorio en Europa de todo el siglo XXI. There is a man who has gone from patrolling the streets as a national police officer to becoming one of the most outspoken voices on security and immigration in Spain. But behind the headlines, the controversies, and the strong statements, there's a much more human story. Our guest today is Samuel Vázquez. Estamos en el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva, exceptuando guerra y posguerra. El incremento de agresiones sexuales a mujeres, el incremento de homicidios, aunque lo intenten tapar quitando los homicidios intentados y dejando solo los consumados. He joined the National Police and served in the grupos operativos de Respuesta in Southern Madrid, and for years has been the president of the association Una Policía para el siglo XXI. In October 2023, he joined Vox, and in September 2024, the party named him National Spokesperson on Security and Immigration. His direct, no-filter style, linking illegal immigration to rising crime and calling for zero tolerance, has earned him both strong support and fierce criticism. Yo quiero cambiar la mínima fuerza imprescindible por toda la fuerza necesaria. El policía debe ser el que juegue con reglas ganadoras, no el criminal. He has faced up to 6 disciplinary proceedings, and in March 2026, he was sentenced to 10 months in prison for an electoral offense while still an active officer. What makes his story special is this: Samuel is not a career politician. He is a street cop who decided to speak out when he saw things he couldn't stay silent about. And I don't just want to talk to the Vox spokesperson. I want to meet the police officer from Asturias, the criminologist who studies police models. What drove a working police officer to enter politics? What has he had to risk and give up along the way? Who is Samuel Vázquez? When we take away the titles, the microphones, and all the controversies. I am Ada Yuk, and today we are getting into the heart of power. Paso 2. Deportaciones masivas. Lo siento, no es el escenario que nosotros quisimos, es el escenario al que nos han abocado una serie de personas sin alma. Hoy estamos con Samuel Vázquez y ahora mismo estamos viviendo un momento histórico en España porque acaban de regularizar a casi 1 millón de inmigrantes ilegales. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta regularización masiva? Y una vez consigan el pasaporte, ¿crees que será una situación irreversible o va a tener solución? Lo que más me preocupa es que este proceso es probablemente el mayor coladero de criminales en un proceso migratorio en Europa de todo el siglo XXI. El requisito más duro que pide el gobierno español es no estar inscrito en el registro de antecedentes penales. Pero en ese registro uno solo tiene una inscripción cuando su sentencia ha llegado a firme, lo que en España puede suponer 4 o 5 años. Es decir, que hay personas con múltiples detenciones, incluso con condenas en primera instancia, tipos que han destrozado tu barrio, que han matado de miedo a tus hijos, que ya no salen a la calle tranquilos y que todavía no están inscritos en ese registro, no tienen ninguna anotación en ese registro porque no ha llegado ninguna condena a firme. Esos tipos se van a poder regularizar. Las mafias, los traficantes de seres humanos, lo saben. Y los traficantes de seres humanos son los que hoy gestionan la política de recursos humanos sobre el terreno. Es decir, ya no es como antes, que vienen los que huyen de escenarios de degradación, de hambre, de guerra. Ahora a los barcos, a los cayucos, suben los que pagan. Claro. Porque los traficantes de seres humanos no son tipos bondadosos, no actúan por corazón, actúan crematísticamente para ganar dinero. Si tienes los 4.000 o 5.000, subes, si no, no subes. Es un coladero de criminales. Por poner un ejemplo drástico y duro, fuerte. El tipo que se hacía pasar por mena, por menor de edad, y lo alimentábamos en un centro de menas de Madrid, salió a la calle, depredó, encontró una chica, una niña de 14 años, una niña. La llevó a un callejón, la sometió y la violó, la desgarró. Ese tipo
todavía no tiene antecedentes penales. Ni siquiera tiene una condena en primera instancia, ya no te digo nada firme. Por lo tanto, ese tipo es susceptible de regularización. Es un proceso mal hecho, es un proceso hecho por personas que no tienen alma, en vistas a en un futuro cambiar la demografía, la realidad sociológica del país, porque entre la gente joven ya no les vota nadie, porque han destruido su futuro y ya nadie quiere contar con ellos, y quieren traernos a otros de fuera que sustituyan a los nuestros. Es todo demoníaco. ¿Y crees que estas personas van a llegar a tener el pasaporte español? El proceso parece ser que va a empezar, ya ha empezado de hecho. Ha habido algunos recursos judiciales, pero ya se ha puesto en marcha. Por lo tanto, el proceso va a empezar. ¿Qué tenemos nosotros en la mano? Que dentro de muy poco podemos cambiar el gobierno. Y cuando cambiemos el gobierno, lo que hay que intentar es que los que lleguen tengan la valentía de transformar y cambiar las leyes para que aquellos procesos que hoy son legalmente irreversibles se conviertan en reversibles. En un mundo de tanto show y espectáculo, podemos creer a veces que los diputados son tuiteros, gente que va e insulta por Twitter. No, un diputado es un hacedor de leyes, es un legislador, ese es su trabajo. Luego, un diputado que te diga, no, como ya le he regularizado, no le puedo expulsar con la ley en la mano. No, la ley en la mano no, la ley la creas tú. Y si no lo haces es porque no quieres hacerlo. ¿Podemos revertir esas leyes? Por supuesto, se pueden revertir hasta las leyes de nacionalidad. En España rige el derecho de sangre, no el derecho de suelo. Por lo tanto, una persona, si yo tengo un hijo en Pekín, mi hijo es español, porque tiene sangre española. Pero si dos marroquíes vienen a La Paz y tienen un hijo en Madrid, cuando nace no es español. ¿Que va a una oficina, lo solicita y le dan la nacionalidad? Bien, pero si tiene que hacer eso es precisamente porque no lo es cuando nace. Luego, ¿se pueden hacer leyes que reviertan la nacionalidad? Sí. Por supuesto que sí. La única nacionalidad sagrada aquí es la del derecho de sangre. Si usted la ha regularizado Pedro Sánchez y su mafia, pero usted está delinquiendo, usted no se adapta a nuestra cultura, usted vive de nuestras ayudas, usted pretende imponer religiones que nos son ajenas, hay que hacer las leyes suficientes para quitarles esos papeles y devolverles a sus países. Y que se vayan. Perfecto. Y es realmente lo que necesita España. ¿Y tú crees que España ya está saturada de inmigración? ¿Y que ahora no necesitamos más? ¿O dónde pondrías la línea roja para ver qué tipo de inmigración puede llegar o no? Hemos llegado a un punto de saturación. Estamos desbordados en todos los servicios. Las calles ya no son seguras, los centros médicos no dan abasto. Estamos desbordados. Ojalá no fuera así, porque este no es el escenario de una persona como yo, que durante años he presidido una asociación policial y ahora soy portavoz de un partido como Vox, ¿no? No era el escenario de Vox de llegar aquí. Si hubiéramos hecho lo que nosotros proponíamos hace 10 años, un control estricto de fronteras, decidir quién entra, cuántos entran y de dónde vienen, en función de las capacidades de asimilación. No es lo mismo traer de repente a una ciudad a 1000 nigerianos que a 1000 argentinos. La capacidad de asimilación no es la misma. En las estrategias que hay que utilizar y en lo que hay que invertir para integrarlos no es lo mismo. Si eso se hubiese hecho desde hace 10 años, no estaríamos en esta situación. A esta situación nos han traído el PSOE y el PP, que son los que desde Europa marcan la política migratoria, que es una política de ámbito europeo, liderada por el PP europeo y consensuada con el PSOE europeo. Una vez llegados a esta situación que Vox no quería, estamos desbordados. Claro. Si tú llegas a tu casa, permíteme que te tutee, si tú llegas a tu casa hoy y la encuentras inundada, lo inteligente no es achicar agua. Si está entrando agua, ¿para qué vas a achicar? Es ir a buscar la llave de paso y cerrar la llave de paso. Y una vez que hayas cerrado y deje de entrar agua, como tú quieres salvar los muebles y que no se pudran, pues entonces comienzas a achicar agua. Luego, paso 1, control férreo de fronteras. Y si es necesario utilizar la Armada en el estrecho, se utiliza. Control férreo. Paso 2, deportaciones masivas. Lo siento, no es el escenario que nosotros quisimos. Es el escenario al que nos han abocado una serie de personas sin alma. Y que es tan necesario hacer que pase ahora. Urgente. Y tú como padre, ¿qué España quieres dejar a tus hijos? Yo es que mira, lo que yo he hecho, desde el principio sabía el coste. Yo soy policía nacional. En España un policía nacional no puede hacer nada. No puede hablar, no puede ir a la prensa, nada, sin permiso, nada. Tienen miedo a lo que digan los policías de la calle, de lo que pasa en realidad en las calles. Yo desde el principio decidí montar una asociación ajena, civil, y denunciar lo que estaba pasando. Pero yo asumí el coste desde el principio. Yo sabía que esto iba a tener mucho coste. Para mí ha tenido coste personal,
coste en términos de salud, coste profesional altísimo, pero lo asumí. ¿Y por qué lo asumí? Lo asumí para dejarle un mundo mejor a mis 3 hijos. Es un deber moral que cada generación se empeñe en trabajar para dejarle algo mejor a los que vienen detrás. Claro. Mis abuelos, con mucho trabajo y esfuerzo, le dejaron un mundo mejor a mis padres, no hay duda de eso. Mis padres, con mucho trabajo y esfuerzo, me dejaron un mundo mejor a mí, nadie duda de eso. ¿Puedo yo hoy prometerles a mis hijos que les voy a dejar un mundo mejor con este mundo que hay ahí fuera? No podemos hoy prometerles eso. Es una obligación moral luchar para que podamos mirarles a los ojos y prometerles eso. Te he dejado un mundo mejor y asumo todo el coste que he sufrido. Qué bonito. Porque ¿qué es lo que más te preocupa que ellos vivan dentro de 10 o 15 años si las cosas siguen como ahora y no llegamos al poder? Mira, nosotros hicimos mucho, en la Asociación Una Policía para el Siglo XXI, hicimos mucho modelo comparado desde hace 10 años. Por eso predijimos todo lo que iba a pasar antes de que pasara aquí. Nosotros hemos ido a París, pero no a ver la Torre Eiffel, hemos ido a Saint-Denis. Nosotros hemos ido a la Molenbeek, nosotros hemos ido a Secondigliano. Nosotros sabemos qué es lo que ha pasado allí. Y ese tipo de mundos no los quiero para mis hijos. No los quiero para mis hijos. Me pueden llamar lo que quieran llamarme, me pueden insultar. No quiero ese tipo de mundo para mis hijos. Esto es un país que pertenece a una civilización, que es la civilización occidental, anteriormente llamada cristiandad. ¿Esto qué quiere decir? Lo que somos 3 cosas, básicamente. Grecia, Roma y el cristianismo. La búsqueda de la verdad y la belleza, el imperio de la ley y el Estado de Derecho y la moral cristiana. Si usted quiere venir aquí, usted se adapta a estas 3 cosas. No me adapto yo a usted, no. Se adapta usted a mí. Agradece lo que hay aquí porque hay una cosa clara, que no duda nadie. Todos los seres humanos que en el planeta Tierra huyen de algo, huyen hacia Occidente. Todos. Si huyen hacia Occidente, ¿por qué será? Y si todos sabemos por qué es, porque es el espacio territorial más libre y próspero que ha conocido la humanidad, tenemos como mínimo la obligación moral de defenderlo tal y como está. No de que vengan a cambiarlo, de defenderlo tal y como está. Saint-Denis ya no es Occidente, ya no es cristiandad. La Molenbeek ya no es Occidente, ya no es cristiandad. Yo no quiero eso para mis hijos y me puedes insultar y llamar lo que te dé la gana, pero voy a luchar y voy a ser escudo de civilización para dejarles a mis hijos lo mismo o incluso algo mejor de lo que heredé de mis padres. Ojalá todos los padres fueran como tú. Gracias. ¿Y cómo ves el modelo Bukele en El Salvador? Bukele se enfrenta a una realidad y toma decisiones en función de esa realidad. La realidad de Bukele no es la realidad de España, claro. Era inmensamente peor. Luego las decisiones tienen que ser mucho más drásticas. Claro. Cuando llegas al escenario de El Salvador, donde unos tipos criminales sin límites dominan las calles, donde a una niña de 16 años que pase por una calle, si un marero le dice tú a las 6 en mi casa, tiene que estar a las 6 en su casa para ofrecerse sexualmente, porque si no acaba con toda la cara marcada por una navaja, cuando tú vives en ese escenario, las decisiones tienen que ser drásticas. Primero hay que vaciar todo aquello de criminales, hay que sacarles de la sociedad para que la sociedad pueda volver a respirar y vivir. ¿Era el método Bukele un método de éxito? ¿Era culpa? Porque algunos nos intentaban vender, no, si actuando directamente sobre los criminales no se consigue nada, es una cuestión de políticas sociales, educativas. Que se adapten. Mentira. Mentira. Cuando llegas a ciertos escenarios de degradación criminal, solo las políticas de tolerancia cero revierten esa situación. Y una vez revertida la situación es cuando empiezas a aplicar políticas sociales y educativas para lo que te queda. Claro. Para lo que te queda por salvar, que se pueda salvar. Hay cosas que no se pueden salvar. No se puede, y esas hay que apartarlas de la sociedad. Porque hay un momento en ciertas decisiones que uno toma en función del sitio donde esté y del momento donde esté, en el que las decisiones buenas ya no existen. Volver y revertir lo que pasaba en El Salvador respetando los derechos humanos de todos hasta el último no se podía ya. Imposible. Entonces hay que decidir. Los derechos humanos de la gente honrada, inocente, de las niñas y los niños, o los derechos humanos de los mareros. Y Bukele decidió. Y la decisión debió ser acertada si vamos hoy a El Salvador y vemos cómo se vive hoy en El Salvador. Sacar, quitar del medio a esos crímenes. Y ahora que hemos pacificado El Salvador, que todos podemos caminar libres por El Salvador, ahora vamos a entrar al CECOT
y a ver si tienen una manta más larga, más pequeña, si el muelle es de doble muelle o de medio muelle, si tienen 3 tiempos de pollo, si tienen 2 tiempos de pollo. Ahora, cuando has logrado que la gente decente, la gente humilde, viva tranquila, no antes. Hay demasiada preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y ciertos mandatarios extranjeros y países, sobre todo de ideología de izquierdas, demasiada preocupación con los asesinos, los violadores, los grupos criminales y demasiada poca con la gente honrada. Totalmente de acuerdo. Y bueno, vi que estuviste más de 20 años en los grupos operativos de respuesta en Madrid. Cuéntame una anécdota que te haya marcado y que aún lleves contigo el día de hoy, de cuando estabas patrullando. A ver, que me haya marcado... Sí, o que tenga alguna... Sí, que me haya marcado, no, paro porque me emociono. Ah, sí. No porque la pregunta no la haya entendido, paro porque me emociono. Que me haya marcado lamentablemente casi al principio. Lamentablemente digo porque eso condicionó luego mi futuro en la policía. De los primeros servicios que hice, tuve que ver morir a un bebé en los brazos del padre. Y eso marca. Son muchos días sin dormir, son muchos meses, a veces despertándote por la noche, volviendo a ver la cara del bebé. De hecho, te podría decir que han pasado 20 años y todavía se me aparece alguna vez. ¿En serio? Entonces, si me preguntas por algo que marca, eso marcó toda mi carrera profesional, de hecho condicionó mi vida. Condicionó mi vida, a la hora de pensar qué frágiles somos, y precisamente por esa fragilidad, cuán necesario es tener cuerpos policiales fuertes. ¿Cuál ha sido el momento más duro, no emocionalmente, sino como ya físicamente, o que hayas sentido que tu integridad física estaba en riesgo, como un agente de intervención de alto riesgo? Pues mira, hay 2 intervenciones en las que más cerca estuve de morir. 2. Una es con una persona, un paciente psiquiátrico, personas que a veces llegas a la casa, estás solo y son personas de 90 a 100 kilos con una fuerza desmesurada y que no atienden a razones. Claro. Esa me cogió en vilo, incapaz de... ¿En serio? Sí, en vilo, pero en vilo. Y yo peso 88 kilos, ¿eh? Pero me cogió en vilo y me llevó hasta la ventana. La ventana, no me acuerdo, sexto, séptimo, lo que fuera. Me puso de la ventana. ¿Porque te quería tirar por la ventana? Yo no lo sabía. Yo iba muerto de miedo. Claro. Porque si hace así, me mata. Frenó en la ventana. Vale. Gracias a Dios, frenó en la ventana. Pero ese miedo hay que vivirlo. Sí. Hay que vivirlo. Y luego hay otra que es, bueno, no sé si anecdótico o no, pero date cuenta que yo ahora soy portavoz nacional de Vox. Y a pesar de las políticas que queremos desplegar precisamente para proteger a las mujeres de lo que está sucediendo en nuestras calles, a nosotros nos llaman constantemente machistas, racistas, fascistas. Todo. Es lo que hay, tienes que aguantar a estos tipos. Incluso cuando voy a la tele, a tertulianos de baratillo, que no tienen 2 dedos de frente, que están ahí por una cuota de poder, insultarte permanentemente, ¿no? Fascista, racista, xenófobo. Y curiosamente, probablemente la otra vez que más cerca he estado yo de morir es por salvar de una paliza a una inmigrante ilegal africana. ¿En serio? Sí, a una mujer negra, que luego supimos que era además inmigrante ilegal. Porque estábamos en un séptimo, llovía a mares, la barandilla estaba mojada, le estaban dando la paliza y había que pasar, no abría la puerta a la mujer obviamente porque le estaban dando una paliza. Dios. Y había que pasar de terraza a terraza por una barandilla que si resbalas y caes no vuelves a ver a tus hijos. No vuelves a ver a tus hijos. ¿Cuántas personas hay dispuestas a hacer eso? Por alguien que no conocen de nada. Una inmigrante ilegal negra, que me da igual que sea negra o blanca, que me da exactamente igual. ¿Cuántas personas hay dispuestas? Pues yo tengo que escuchar a miles de personas llamarme racista, xenófobo, fascista, y yo quería ver a esas miles de personas allí, en aquella terraza. Arriesgando su vida por salvar a dicha persona ilegal y negra. A ver si ellos hubieran, lo primero, pasado de terraza y terraza. Seguramente no. Y de lo contrario, si me hubieran visto a mí hacer eso, a ver si tienen luego la decencia de mirarme y llamarme racista. No tienen vergüenza. No. Los periodistas españoles, la verdad, que no. Es otro mundo. Esto no es una cuestión de raza, esto no es odio a lo de fuera, es amor a lo de dentro. Es proteger lo que somos. Claro. No es odio a lo de fuera, es amor a lo de dentro. Y desde tu experiencia directa, ¿en qué momento notaste que la delincuencia en los barrios estaba cambiando drásticamente? Nosotros sabíamos que iba a pasar porque lo habíamos vivido en Europa, lo que había pasado. Nosotros pronosticamos hace 10 años que empezaba a perderse todo, acertamos, pronosticamos que Barcelona sería la primera ciudad sin ley, hace 8 o 9 años, acertamos. Pronosticamos y pronostico hoy que lo peor está por llegar, Aún. Porque lo que ha destrozado y ha hecho explotar criminalmente los países de nuestro entorno, como Francia, Bélgica o Suecia, es la segunda y la tercera generación,
y en España no lo hemos vivido, exceptuando las bandas latinas de Madrid, todavía no lo hemos vivido. Entonces lo peor está por llegar, ojalá no, ojalá nos hicieran caso antes, ojalá sí. Pero no nos hacen caso. Pero yo creo que hace 10 años más o menos hubo un clic, estudiamos mucho y en profundidad lo que estaba pasando en el resto de Europa y nos dimos cuenta de que era cuestión de muy poco tiempo. Yo hace 4 años hace 4 años en la Asamblea de Madrid, que es digamos, el vídeo que se hizo viral cuando me enfrento al diputado de PSOE y al diputado de Podemos. Ese vídeo es el que acaba con mi carrera, no me lo perdonaron nunca. De ahí es algo con expediente tras expediente. Vamos a entrar en esto luego. Ahí digo ustedes, les digo a los de la Asamblea de Madrid, que estaba liderada por el PP, pero el PP tampoco te hace caso. Bipartidismo total. Igual, bipartidismo. Les digo, estamos en el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva, exceptuando guerra y posguerra. Y los datos son los que son. Y los datos me dan la razón. El incremento de agresiones sexuales a mujeres, el incremento de homicidios, aunque lo intenten tapar quitando los homicidios intentados y dejando solo los consumados, porque la ciencia médica de primera respuesta cada vez salva más vidas, pero no mejora el crimen, no engañes a la gente. Las cifras dan lo que dan. Vamos a una década muy mala. Claro. ¿Y has tenido que enfrentarte alguna vez a situaciones donde sentiste que la ley te ataba de las manos mientras el delincuente iba por delante? En cada situación en la que he tenido que emplear la fuerza. Porque en España rige, en muchos países de Occidente, en el uso de la utilización de fuerza, el único protocolo que existe es la utilización de la mínima fuerza imprescindible. Eso podía servir en los años 80 cuando los delincuentes todavía respetaban el uniforme, claro, donde la llegada de un tricornio de la Guardia Civil ya hacía separar la pelea. Eso ya no es el escenario de hoy, no vivimos en ese escenario. Yo siempre digo que los delincuentes de los 80, la mayoría enganchados a la heroína, tipos como el Torete o el Vaquilla, eran personas degradadas físicamente, que pesaban muy poco, que no tienen nada que ver. Los delincuentes de hoy van a gimnasios, no toman alcohol, no toman drogas degenerativas, tienen culto al cuerpo. Las bandas criminales de hoy son así, algunos hacen jiu-jitsu, boxeo, son auténticas máquinas de matar. Claro. Entonces, si a esos tipos, que encima no tienen límites, obligas a los policías a ir frente a ellos con la mínima fuerza imprescindible, es una batalla que vamos a perder. La vamos a perder. Las calles ahora están como están. La vamos a perder. Yo quiero cambiar la mínima fuerza imprescindible por toda la fuerza necesaria. Eso es lo que necesitan hoy los protocolos policiales de uso de la fuerza. Toda la fuerza necesaria. El policía debe ser el que juegue con reglas ganadoras. No el criminal debe ser el que juegue con reglas ganadoras, porque el mundo físicamente incluso ha cambiado mucho. Nosotros nos dimos cuenta, no sé si era una Eurocopa o un Mundial, no sé si era a principios de este siglo, una Eurocopa o un Mundial. Tú sabes que los ultras hooligans siempre han dominado los estadios de fútbol con la violencia. Totalmente. Incluido también italianos, tifosi italianos, pero el perfil del hooligan era un tipo gordo, borracho, que no se tenía casi en pie y aún así mandaba. Llegó no me acuerdo cuál fue ahora mismo, la Eurocopa o el Mundial, en la que empezamos a ver países de la ex Yugoslavia y de la ex Unión Soviética de tipos que venían, ultras que venían de allí, no bebían alcohol, no fumaban, no se drogaban, tenían culto al cuerpo, eran boxeadores, hacían artes marciales. Y en las calles de aquella Eurocopa, estos tipos humillaban a los ingleses, humillaban a los tifos italianos. Y claro, a poco listo, Eseas dice, esto como llega a la otra Europa, la Europa occidental, las calles van a cambiar mucho. No es lo mismo enfrentarte a un borracho, aunque pese 90 kilos el borracho, que enfrentarte a un tipo de 90 kilos que no bebe alcohol, hace boxeo y tiene culto a la alimentación. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Por lo tanto, hay una nueva realidad criminal y hay que enfrentarse a esa nueva realidad criminal, no tenemos herramientas. Entonces, ¿dirías que es esto lo que más te indigna de cómo se están tratando ahora a los agentes policiales en España? ¿O qué es lo que más te indigna? Que nos dejen tirados a los pies de los caballos, que las decisiones políticas sean preponderantes sobre las profesionales, que no nos den formación necesaria para lo que nos estamos enfrentando, que no nos den medios materiales necesarios para los que nos estamos enfrentando, que mandaran a David y a Miguel Ángel en una maldita goma, en una Zodiac, a enfrentarse a un monstruo de 6-7 motores, una narcolancha, que podía pasar por encima de ellos, y pasó. Que además de mandarles y sacarles al agua en esa maldita goma pequeña, lo único que les dijeran fue salid ahí y haced lo que podáis. A dos tipos que habían jurado servir hasta morir. Eso fue lo que hicieron, servir hasta morir. En una goma, sin materiales, sin medios, sin formación y sin capacidad de respuesta, sin capacidad de que antes de que me mate, tener unas reglas de enfrentamiento que me permitan sacar el arma y pegarle un tiro entre ceja y ceja, antes de que me mate. Si David saca el arma y antes de que la narcolancha llegue le pega un tiro al que la conduce y la narcolancha frena, David y Miguel Ángel habrían entrado en prisión provisional.
Habría estallado media España en manifestaciones. Fascismo, violencia policial, eran unos chicos que solo hacían trompos, se estaban divirtiendo y los han matado. Habría sido ese escenario. La familia de David y Miguel Ángel, los hijos, todos habrían visto a sus papás entrar en prisión. Por eso en el vídeo se escucha cómo discuten mientras la lancha llega y dicen ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Incluso alguno dice, pero pega un tiro al aire, al aire. No se atreven ni pegar un tiro al aire. Es indignante. Es impensable en países como Estados Unidos, por ejemplo. Es una broma lo que tenemos que vivir en España. Estados Unidos es un país construido en el Go West con un Winchester en el caballo y un Colt en la cintura, parcelando cada terreno, convirtiéndolo en propiedad privada y defendiéndolo hasta las últimas consecuencias. Exacto. Eso está impregnado en la historia de los ciudadanos que viven en Estados Unidos. Es otra forma diferente de entender la vida absoluta del hombre construido a sí mismo, el American Way of Life o como lo llamen, y es una mentalidad totalmente diferente. Totalmente. Y bueno, eras policía en activo hasta que decidiste dar el salto a la política con Vox al 2023. ¿Qué fue la gota que colmó el vaso que dijiste voy a entrar en política e intentar hacer un cambio en ese sistema tan jodido? Y perdón por la expresión. Nosotros, en una Policía para el siglo XXI, mi asociación, nunca engañamos a nadie. Siempre dijimos que queríamos impactar en política porque solo desde la política se cambia lo que hay que cambiar en el modelo policial. Nunca engañamos a nadie. Es verdad que hubo partidos que se acercaron a nosotros al principio y luego se distanciaron, y solo hubo uno que realizó una apuesta real por lo que proponíamos, que era Vox. Pero yo en realidad no salí de la profesión, yo me encantaba ser policía. Claro. Sería mentir decir me salí para entrar en la política, a mí me empujaron a irme. Si tú tienes un ministro, un director general que te persigue, que manda coches de policía a tu casa, que te abre un expediente detrás de otro, que te deja sin empleo y sueldo. Yo tengo 3 hijos, tienen la mala costumbre de comer 3 veces al día. Hay que darles de comer. Yo no puedo estar sin sueldo, sin edie, porque lo decide un director general. Entonces coincidió en el tiempo que estábamos colaborando mucho con Vox en todas las estrategias, que a mí me invitan a irme, me dejan sin empleo y sueldo, que me llaman del partido y me dicen ¿cómo estás? Digo, yo estoy sin cobrar. ¿Quieres salirte? Y lo mismo que haces ahí lo haces pues con más capacidad desde un partido político. Digo, pues sí, pues claro que quiero salirme. Claro, porque enfrentaste hasta 6 expedientes disciplinarios y una condena de 10 meses en prisión. Entonces, yo sinceramente lo veo como una persecución política hacia tu persona. Es una persecución clara. Claramente, ¿verdad? Hay ciertos detalles que no hace falta ser ni jurista ni cualquier persona que tenga una empresa, sea trabajador o sea el empresario, sabe que si tú te vas con tu familia para desconectar por lo que te estén haciendo una semana de vacaciones, tú no puedes llamar a ese trabajador todos los días. A mí me llamaban todos los días, algunos días 2 veces, para comunicarme estupideces, notificaciones, diciéndoles yo, pero si sabéis que estoy de vacaciones, me he ido con mis hijos y mi familia. Eso es acosar. Mandar coches de policía a casa para firmar una notificación que puedo firmar en mi dependencia, que puedo firmar por el ordenador, que puedo firmar de 1000 maneras, a la hora en la que sabes que mis hijos están en la terraza comiendo. Eso es acosar. Porque impacta en mis hijos, impacta en mis vecinos, que lo ven y me llaman y se creen que me llevan detenido. Y me dicen, Samuel, nos quedamos con los niños, te llevan. Impacta en todo tu entorno. Eso es acosar. ¿Y cómo has vivido tú personalmente toda esta presión y tu familia? ¿Cómo lo has sobrellevado? Mira, yo soy una persona muy fuerte, con poco miedo. No sé si eso es bueno o malo en la vida, pero tengo poco miedo. Entonces, siempre he seguido hacia adelante. Es decir, como se suele decir, cuando te ponen entre la espada y la pared, entre la espada y la pared, la espada. Dar un paso atrás solo para coger impulso. Yo solo tengo una vulnerabilidad, que es mi familia. Yo no estoy solo en el mundo. Yo no estoy solo en el mundo. Si yo estuviera solo, vamos. Pero no estoy solo. Tengo una mujer y 3 hijos. Mis 3 hijos logramos aislarlos de esto que me están haciendo. Gracias a Dios, no siempre, pero bueno, más o menos. Y mi mujer es una mujer muy fuerte. Eso es lo que me mantiene a mí hoy aquí, que es una mujer muy fuerte. Solo si mi mujer siente alguno de los golpes es cuando yo te debilitas. Me debilito. Y la condena, por ejemplo, de la que has hecho mención, que espero ganarla en audiencia, como he ganado todo lo que he subido a la audiencia, la condena sí que noté que mi mujer la sintió. Claro, porque sería tuya irte en prisión, que no es una tontería. No es una bobada, no es un expediente, no es quitarte un mes de empleo y sueldo, 3 meses de empleo y sueldo, que bueno, algo... más o menos puedes seguir tirando con ayuda de la familia, de lo que sea, ¿no? Claro. No, te están condenando a prisión por dar una charla sobre seguridad. Por dar una charla sobre seguridad, con una multa que supera los 5.000 euros. ¿Pero qué he hecho yo? ¿Pero a quién he matado yo? Por dar una charla sobre seguridad. ¿Pero qué es esto? Pero si hay etarras en prisión que han cumplido 1 año por cada uno de sus asesinatos, es decir, que han matado a 20 seres humanos, a 20, y han estado 20 años en prisión. Y a mí me piden 10 meses por dar una charla sobre seguridad. ¿Pero esto cómo puede ser posible?
A mí personalmente me hierve la sangre cuando escucho historias como la tuya, es como en qué momento hemos llegado a este punto en nuestro país. Pero bueno, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes españoles que quieren ver un cambio en nuestro país e igual no saben cómo realizarlo? Pues mira, yo siempre les digo cuando me reúno con jóvenes, tened una cosa clara, yo estoy haciendo el trabajo sucio, pero esto es para vosotros, esto lo vais a acabar vosotros, yo no sé dónde estaré, porque ya tengo una edad, pero yo estoy haciendo el trabajo sucio, orgulloso de hacer el trabajo sucio, pero lo vais a tener que acabar vosotros. Sois la generación mejor informada que ha conocido la humanidad. Por primera vez en décadas, la información que reciben los jóvenes no es la de control político, porque todas las emisoras de radio y televisión tienen control político. Obviamente. Las públicas porque son públicas y las privadas porque tienen publicidad institucional y una inyección de millones por parte del bipartidismo, de los dos partidos clásicos que han gobernado en Europa y en concreto en España, PP y PSOE. Luego tienen un control político, todos los medios de comunicación, hasta hace poco, hasta que aparecen nuevas autopistas de comunicación como esta, hasta que aparece Twitter, Instagram, YouTube, todas estas cosas, ¿no? Eso no lo tuvimos en mi generación, nunca tuvimos eso, nunca pudimos, si en el telediario te mandaban un mensaje de la delincuencia está controlada y vivimos en un país muy seguro, nunca tuvimos la posibilidad de ir a YouTube y encontrar un tipo feo como yo diciendo, perdone, no es un país seguro y te voy a demostrar con esto y con esto que no es un país seguro. Eso lo tienen las nuevas generaciones y han sabido asimilarlo y son las mejores generaciones desde décadas. Y yo siempre les digo, la década de los años 20 va a ser muy dura, muy dura. Todavía queda mucho por pelear, pero creo que la década de los años 30 va a ser una década de reconquista, de vuelta a Occidente. El mundo tiene inercias. Trump, Milei, Meloni, Le Pen, Abascal, el mundo tiene inercias y estamos en la ola buena, en la inercia buena. Lo que pasa es que algunos ya tenemos una edad. Yo solo le quiero decir a los jóvenes, a ti en concreto que eres joven, yo estoy haciendo el trabajo sucio, muy orgulloso, pero esto lo vas a acabar tú, sobre tus hombros. Estate preparada porque lo vas a acabar tú. Ojalá, yo personalmente voy a hacer todo lo posible, pero espero que más y más jóvenes se saquen un poco el miedo de dentro y mucho, que un poco, no mucho. ¿Verdad? Cada vez hay más jóvenes que no tienen miedo a esa etiquetación que es con la que siempre ha trabajado la izquierda, fascista, racista y tal, y ya tenías que callarte. A mí me han dicho de todo. Claro. Ultraderechista, claro. Pero ya al final la piel es gruesa y ya se ignora. Y bueno, y más allá de la política y la seguridad, ¿cuál es un sueño que te gustaría cumplir en los próximos años? Yo solo tengo dos leitmotiv en la vida. Uno es transformar el modelo policial en la política criminal, porque he dedicado a eso más de una década de mi vida, y el otro es mi familia. Yo no tengo otra cosa, es mi mujer y mis 3 hijos, estar allí para ellos, verles crecer y dejarles un mundo mejor. No soy un aficionado a esto o al otro. Mira, yo soy aficionado a la sociología criminal. He planteado un modelo, una transformación del modelo policial en España y espero que luego en Europa por imitación y de la política criminal. Dedico muchas horas a eso, no tengo horas para más excepto para mi familia. Son las dos cosas que me mueven en la vida y no hay otra cosa que te digas, me gustaría hacer una película, no me da igual hacer una película. Salvar España es el mejor sueño que podemos tener. ¿Y crees en Dios? Creo profundamente en Dios, me mantiene de pie, me mantiene con convicciones fuertes, de hecho me sostiene más que me mantiene en algunas ocasiones donde bueno, pues los tiempos son malos, busco refugio, encuentro refugio, le miro, le rezo, le hablo y intento transmitírselo a mis hijos porque esa fortaleza hace que tengamos menos predisposición a que una serie de poderes ocultos en la sombra nos manipulen y nos manejen, nos conviertan en siervos. Exacto. Yo solo sirvo a Dios y por lo tanto no voy a ser siervo de nadie más en la tierra y para mí es un pilar muy importante dentro de mi vida. ¿Y crees que esta fe tan fuerte hacia Dios te está influyendo en la forma en la que ves la justicia y el bien y el mal? Absolutamente. Absolutamente, porque en realidad Jesús, el cristianismo, es la transformación, es la mayor transformación. Es decir, todo lo que tenemos como códigos éticos y morales viene de Jesús. Totalmente. El hecho de no abandonar a los nuestros o a no dejarlos detrás, el hecho de enamorar al próximo, próximos, el más próximo.
que eso se olvida a veces, ¿no? La gente dice ahora, hombre, ¿por qué hay que cuidar del enfermo? Claro que hay que cuidar del enfermo. Es que hasta hace 4 días, hasta que apareció Jesús, al enfermo se la llevaba a una cueva y se le dejaba allí. Y no suponía que eras una mala familia, suponías que era lo que había que hacer para aislarlo de los demás y que no contagiara. Es Jesús el que entra en la cueva. Es Jesús el que entra en la cueva y lo salva. Entonces, todo lo que Él nos enseñó es el camino correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues ese es el camino. No es otra cosa, es el camino. Y seguir ese camino, de alguna manera, hace que tus pies vayan firmes, tu cuerpo vertical y fuerte, y sepas que estás luchando por algo que es más grande que tú. Exacto. Y además ese algo quieres legarlo a los que vienen detrás. Y te da la fuerza suficiente para que nada te perturbe, para que el camino es duro, lo sabemos todos. Es decir, cuando Dios quiso hacer rey a David, no le puso una corona, le mandó a Goliat, porque el camino es duro. Pero hay que seguirlo, hay que lucharlo. San Agustín dijo, si la muerte no nos encuentra vencedores, que al menos nos encuentre combatiendo. Combatiendo estamos. Qué bonito. Ojalá todos los políticos tuvieran a Dios como referente, la verdad, porque ojalá. Sinceramente creo que hace falta en Europa al menos. Y ahora, para conocer un poco más a Samuel como persona, más allá de la política, ¿cómo era el Samuel de niño? Bueno, yo vengo de un ambiente, yo vengo de la cuenca minera del Caudal, en Mieres, Asturias, soy hijo nieto de mineros, que era una zona muy de izquierdas, y yo creo que eso me marcó mucho, porque vi la traición absoluta de aquellos que decían que eran los que protegían a la comunidad, sindicatos, comisiones obreras, UGT, PSOE, aquellos que ponían y quitaban líderes de la tribu, líderes de la comunidad, aquellos que dominaban de alguna manera toda la materia ideológica que nos inculcaban, cómo traicionaron vilmente todo aquello que decían defender, cómo dejaron a los trabajadores tirados, y a mí eso me marcó. A mí eso me marcó, y muchas Asturias eso y un solar. Había de todo. En Sidesa, unos altos hornos, siderurgia, minería, no hay nada. No hay nada. Nos vendieron. No hay absolutamente nada. Y todavía hay gente que sigue creyendo en estos gurús, en estos dioses de barro, y sigue siguiendo a estos tipos que han destrozado la vida de generaciones enteras de los que veníamos detrás, ¿verdad? Y ya no nos encontramos el mundo en el que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Yo creo que eso me condiciona y me hace conocer el lado oscuro. Y cuando conoces el lado oscuro tienes más herramientas para enfrentarte a él. A partir de ahí hay un hecho en la vida que cambia totalmente mi perspectiva, que es conocer a mi mujer. Conocer a mi mujer. ¿Cómo os conocisteis? Mira, mi mujer y yo, ella es de Ávila, profesora de la Escuela de Policía de Ávila, yo soy asturiano, somos dos mundos diferentes, pero bueno, a veces dos mundos se encuentran. Claro. A veces dos mundos se encuentran. ¿Están destinados? Y sí, están destinados. Y yo soy una persona, antes de conocer a mi mujer, una persona mucho más insegura, que cree mucho menos en mis capacidades, en lo que soy capaz de hacer. Lo pasé muy bien, durante mi juventud. Yo tengo una juventud de camarero, de salir, de pasarlo muy bien, ¿vale? Pero de retos vitales, retos de verdad que impliquen algo en la vida, yo empiezo a tenerlos cuando conozco a mi mujer. Cuando me da la fortaleza de decir, tú vales mucho. O cuando le digo, es que me apetece escribir un libro. Dice, escríbelo. Va a ser un gran libro. Varios. Va a ser un gran libro. Es que me apetece, mira, es que no me gusta lo que veo en la policía. No me gusta. Es que creo que debería crear una asociación para cambiar esto. Créala. Seguro que va a ser una gran asociación, vas a tener éxito. Y detrás de cada caída que haya una persona que te sujete. Detrás de cada duda hay una persona que te quite, que te elimine esa duda. Sigue hacia adelante, te anime constantemente. Te diga de lo que eres capaz, que tú ni siquiera lo sabías. Porque yo hay cosas de las que yo no creí nunca que era capaz hasta que conocí a mi mujer. Entonces, a mí, el momento en el que yo conozco a mi mujer es un antes y un después en mi vida. Soy una persona diferente después de conocer a Marián que antes de conocer a Marián. Y después de conocer a Marián he conseguido lo que he conseguido. He llegado hasta aquí, por eso estoy delante tuyo hoy, y espero acabar mi trabajo. Espero acabar mi trabajo y lograr transformar lo que quiero transformar, que es la política criminal y el modelo policial. Y una vez que haga eso, me retiro a mis aposentos y ahí os quedáis vosotros con lo que haya que hacer, ¿vale? Siempre digo que es muy importante tener una buena mujer a tu lado, te da toda la vida. Entonces creo que, ya sé que vas a contestar, pero te quería preguntar qué es lo que más te enorgullece de tu trayectoria personal hasta ahora. Me imagino que es conocer a tu mujer, pero si tienes algún otro momento... Personalmente es mi familia. Tu familia. Lo que he construido con mi mujer, mis 3 hijos, eso no hay duda de ¿Y profesionalmente? Profesionalmente, obviamente es una policía para el siglo XXI. Costó mucho,
mucho trabajo, mucho dinero, mucho esfuerzo, muchas horas. Y luego, a futuro, cuando empezamos a ser reconocidos y los podcasts comenzaron a ser famosos y nuestros vídeos comenzaron a fluir, también tuvo un coste profesional altísimo para todos los que integramos la asociación. Y como cuando algo tiene tanto coste, pues al final entiendes que si consigues cosas merece la pena haber asumido ese coste. Entonces, no es fácil crear la asociación que yo creé. Acerté cuando decidí rodearme de policías, de personas de todos los cuerpos, mejores que yo, con más conocimiento en ciencia policial que yo, porque otros sentirían envidia y dirían, ostras, si viene este que es más listo que yo, me va a quitar mi puesto. Yo nunca tuve miedo de eso. Yo me he rodeado de tipos que son mucho mejores que yo, y a mí me han hecho mucho mejor, mucho mejor. No es fácil crear lo que creamos, no es fácil llegar a donde hemos llegado, y que la gente haya abierto debates sobre la relación entre los procesos de inmigración ilegal y la delincuencia, sobre la nueva realidad criminal, sobre la falsedad de las estadísticas criminales, debates que no existían en nuestra sociedad y que mi asociación, ahora gracias a un partido político también como Vox, ha puesto encima de la mesa y hoy conocen la mayoría de los ciudadanos. Siento mucho orgullo de ser el presidente de una policía para el siglo XXI. ¿Cómo fue que decidiste empezar esta fundación? No me gustaba lo que había, no me gustaba lo que veía. No me gustaba cómo nos estábamos enfrentando a los delincuentes, cómo nos trataban, los mandos policiales, cuánto se abusaba de la libre designación política. No me gustaban los políticos que ponían al frente de los cuerpos. No me gustaba nada de lo que veía. Nada, absolutamente nada. Y creí que había que cambiarlo. Ya está. Si tú luchas por algo que es justo, si la justicia está en tu cabeza cada vez que sales a patrullar, no puedes consentir injusticias. Y había demasiadas injusticias. Y yo llego a un momento en que decido, empieza con una página de Facebook, que era lo que había entonces, yo solo, de hecho la creé con un ordenador en Benidorm estando de vacaciones en mi tiempo libre. ¿En serio? Sí, empezaron a unirse policías, hasta que me llama uno y me dice, Raúl Moreno, me dice, ese es el camino, vas bien, Qué guay. vas bien, pero permíteme que te presente una serie de tipos que vas a alucinar cuando los conozcas. Y me dice, y efectivamente aluciné porque eran tipos superdotados en ciencia policial. Tipos que vivían la profesión casi con pasión, que llevaban ya años haciendo estudios y modelo comparado. Entonces nos rodeamos todos, nos juntamos todos y decidimos sacar adelante el proyecto. ¿Esto fue en qué año? Yo te diría que esto empezó en el año, estamos en el 2026, te diría que hablamos del año 2017, 2018 más o menos. Casi ya 10 años. Casi una década, que es lo que llevamos funcionando. Primero como plataforma, que era una página de Facebook, era nada. Bueno, luego ya nos constituimos en asociación, yendo al registro del Ministerio del Interior, y somos una asociación real, oficial, registrada en el Ministerio del Interior cuando la cosa creció, vamos a decirlo así, ¿no? Al principio éramos pocos, gastábamos mucho dinero en mucho tiempo, luego ya la cosa transformó. Muy orgulloso del trabajo que he hecho ahí. La verdad que yo te felicito porque es un trabajazo todo lo que hacéis. Yo soy la mayor fan que tenéis. Gracias. Y luego, si pudieras volver a tu juventud, ¿cuál es un consejo que le darías al Samuel que estaba a punto de entrar en el cuerpo de policía? Hazlo antes. Yo tardé. ¿En serio? Yo tardé. Yo empecé a trabajar en bares, luego tuve otra serie de trabajos que de todos aprendí. De camareros se aprende muchísimo, muchísimo se aprende, ¿vale? De todos aprendí, pero yo creo que mi etapa de madurez la empecé muy tarde. Yo no empiezo mi madurez hasta que conozco a mi mujer con 28 años. Bueno, tampoco es tan tarde. Un poco, pero tampoco tanto. Fíjate que yo no tenía nada. Yo ahora, puedes decir, soy grado en criminología por la Universidad de Salamanca. Yo fui grado en criminología por la Universidad de Salamanca, ya cuando estaba casado, tenía hijos, yo ya había pasado los 30 cuando empecé a estudiar. Bueno, pero esto es bonito también, es bonito. Da esperanza, que nunca es demasiado tarde en la vida para hacer lo que realmente te apasiona. No, efectivamente, es un buen mensaje, pero si yo volviera a empezar ahora, creo que perdí tiempo. Vale. Creo que perdí tiempo en cosas no relevantes. Y que si hubiera aprovechado el tiempo, ahora mismo habríamos ganado ya mucho terreno, que todavía nos queda por conquistar, ya habría sido conquistado. Y yo creo que la madurez de hombre, la madurez intelectual y emocional, a mí no me llega hasta que conozco a Marian. Y claro, yo conozco a Marian ya con 28 años. Lo hubiera hecho antes. Vale. Yo hubiera disfrutado, hubiera sido camarero, lo hubiera pasado bien, pero hubiera empezado a los 23 o 24. Claro. Bueno, vale, es un buen consejo. Y ya para finalizar, que no te quiero robar más de tu tiempo, ¿cómo es un día normal en tu día a día cuando no estás trabajando y qué haces para desconectar? Bueno, para desconectar tengo poco tiempo.
todo el tiempo que tengo para desconectar lo uso con mis hijos y intento estar en casa lo máximo posible y con mi mujer. Y cuando puedo, busco refugio y bueno, yo tengo algunos sitios favoritos para rezar, que uno es aquí, si estoy aquí, el Cerro de los Ángeles, y si estoy en Ávila, donde también tengo casa, mi mujer es de Ávila, paso mucho tiempo allí, mis hijos también se han criado mucho en Ávila, pues la Santa Teresa, la Santa, la Basílica de Santa Teresa, la pequeña capilla de la Santa. Y voy y rezo y hablo y dejo salir mis pensamientos y si tengo que echar allí un buen rato, pues echo un buen rato encontrándome a mí mismo y escuchando respuestas, intentando lograr respuestas. Y aparte de eso, no tengo tiempo a más, no tengo tiempo de ir al pádel, no tengo tiempo de ir he dejado de ver fútbol, que es una cosa que veía, no veo ni un partido, no tengo tiempo. El tiempo que tengo es para mi familia. Y si me sobra esa media horita y estoy en Ávila y me apetece ir por el rastro, paseando y caminando hasta la Santa, llego a la Santa, me postro, rezo y hablo un poco con ella. Es gracioso que me digas esto porque trabajas todo el día y estás todo el día muy ocupado y luego ves al presidente de nuestro gobierno, Pedro Sánchez, subiendo vídeos con la bicicleta cada fin de semana y de vacaciones. Muestra aquí quién realmente está en el lado correcto de la historia y quién está realmente trabajando para los españoles. Sí, estoy en el polo opuesto de Pedro Sánchez, es una victoria, bueno, es una victoria majestuosa, estar en el lado contrario Totalmente. de donde esté Pedro Sánchez. Cuando veo los vídeos digo, ¿pero qué hace si nuestro país está en ruinas? ¿Qué está haciendo con la bicicleta? A nadie le importa que esté... Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer tenerte y te deseo lo mejor. Un honor, gracias. Gracias.